puedes y qué no puedes hacer. ¿Ok? Entonces, tenemos la directiva 02 2024, que es la directiva de programación multianual presupuestaria y de formulación presupuestaria, que nos señala en qué momento el presupuesto, vuelvo a repetir, el presupuesto tiene una temporalidad de un año. Inicia el 31, no, perdón, el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. No podemos excedernos de ese año fiscal. ¿Ok? Entonces, existe una programación. Existe también lo que es el decreto legislativo 1440, que viene a ser el decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Existe la Ley General 28411, que fue la primera ley anterior y que aún está vigente en en unos extremos, ¿no? También existe el decreto legislativo 1436, que es el decreto legislativo marco de la administración financiera del sector público. Ok, siempre, como les decía, cada sistema administrativo tiene un marco legal, ¿no?, que lo regula. Y quien regula en el Sistema Nacional de Presupuesto es el Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien, entonces, luego tendríamos, para hacer un presupuesto de cualquier entidad, ¿no?, tendríamos que conocer primero cuáles son las fuentes de financiamiento, ¿no? Ok, entonces, ¿qué fuentes de financiamiento existirían en una municipalidad, ¿no? ¿Cómo creen que se financia una municipalidad? ¿Qué ingresos tiene, ¿no? ¿Quién sostiene el presupuesto de la municipalidad? Ok, ese es un poco lo que vamos a ver aquí. Tenemos 5 tipos de recursos de financiamiento, de fuente de financiamiento, perdón, que están ingresando ya. Tenemos 5 tipos de fuente de financiamiento, que son recursos ordinarios, que son recursos directamente recaudados, recursos de operaciones, recursos por operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias y recursos determinados. Okay, vamos a ir explicando generalmente en qué consiste, un poco para entender cómo se estructura el presupuesto. Es la organización del presupuesto que uno tiene, ¿no? Uno puede tener supongamos en una casa, ¿no? En una casa que cada uno pueda tener, tienes ingresos que son, todos los meses recibes un sueldo, ¿ok? De repente por ahí alquilaste tu cochera, también es otro ingreso por alquiler. De repente tienes acciones o cuentas en el banco que te dan generando intereses, ¿no? Y también otro tipo de ingresos que puedas tener, aparte del sueldo mensual, podrías tener de repente un trabajo adicional extra, o tienes, bueno, alquilas autos o un ingreso adicional, ¿no? O también alguien por ahí, un familiar, te colabora o te genera una donación o una herencia, qué sé yo. Ya todos esos tipos se configuran en ingresos, y de acuerdo a la fuente de ese ingreso, también se destina el tipo de gasto. O sea, no todo lo que ingresa, no lo puedo juntar en una sola bolsa, estos ingresos, si no tienen categorías, ¿no? Por eso se llama fuente de financiamiento, por el tipo de fuente, ya sea por recursos ordinarios o por recursos directamente recaudados, eh, tiene un destino de gasto, ¿ok? Vamos a un poco a explicar cada tipo de fuente de financiamiento. Por ejemplo, los recursos ordinarios, ¿no? Hablamos de lo que es el impuesto a la renta, ¿no? Todos los que pagamos normalmente cada año, del impuesto a los ingresos, que damos a quién se le paga esto, se le paga al gobierno central, a la SUNAT, ¿cierto? También todo lo que consumimos, ¿no? Todo lo que la gasolina, por ejemplo, la gasolina, ¿qué impuestos tendría?
¿no? El impuesto selectivo al consumo, cuando vamos a comprar al supermercado, a cualquier compra que hagamos, pagamos IGB, o cualquier consumo que realicemos también pagamos IGB. Todos esos impuestos van al tesoro, se llaman recursos ordinarios. Entonces, esa es la primera fuente que tendríamos. El ITF, cuando hacemos una transacción de una cuenta bancaria a otra, se paga el ITF, ¿no? Cuando importamos productos también se paga una tasa y ese impuesto también va a recursos ordinarios. Y cuando hay una valorización de algún producto o servicio que se da, también genera ingresos por recursos ordinarios, ¿ok? Entonces, el recurso ordinario principalmente es de lo que declaramos los impuestos, tanto los ciudadanos, las empresas, personas jurídicas, ¿no? De lo que se mueve la economía en la compra y venta, sobre todo los que compramos, pagamos siempre impuestos IGB, ¿no? Por eso es importante la formalización de la economía, y también de lo que es el impuesto selectivo al consumo, que hay productos que tienen un impuesto adicional, ¿no? Algunos licores, combustible, ¿no? Principalmente es lo que contribuye a este fondo. Tendríamos nuestro primer fondo, nuestra primera fuente, que vendría a ser los recursos ordinarios. Luego tenemos los recursos directamente recaudados. Esto es algo que corresponde a entidades que prestan servicios, ¿no? Que alquilan bienes, ¿no? O sea, venta de bienes, por ejemplo, ¿no? O sea, algunos que también alquilan venta de servicios, otras entidades que recaudan derechos administrativos y tasas, y el saldo de balance es lo que ingresó el año pasado, que no lo ejecutaste o no lo gastaste, se convierte en un ingreso para el siguiente periodo. Respecto a derechos administrativos y tasas, hay entidades específicas, por ejemplo, cuando uno va a hacer un trámite en la SUNAR o en registros públicos, quiere una copia literal de un título de propiedad o vehicular o de inmueble, paga una tasa, ¿no? Siempre. Todas esas tasas que pagamos se tiene que ingresa al Tesoro Público, ¿no? Pero ingresa como la fuente de recursos directamente recaudados, ¿ok? Ahora, servicios de la misma manera, y si hay alguna venta de bienes o de insumos que te puedan, en el sector salud, por ejemplo, te pueden estar vendiendo medicamentos o te pueden estar vendiendo, cobrando por algún tipo de tratamiento especial, ¿no? ¿Ok? Entonces, todo lo que cobra la entidad de un servicio que presta una venta es lo que es recurso directamente recaudado. Ya tenemos la segunda fuente de financiamiento. La tercera fuente de financiamiento que está configurada en el Sistema Nacional de Presupuesto, es el de recursos por operaciones oficiales de crédito, interno y externo. Significa de manera general que el Estado se puede endeudar a través de deuda externa con bancos internacionales, eh, también con organismos, ¿no? Instituciones internacionales que puedan financiar el Fondo Monetario, es el Banco Internacional de Desarrollo. Hay gobiernos también extranjeros, ¿no? El Fondo Ítalo-Peruano, o la Cooperación Española, que prestan, le dan crédito al Estado peruano. ¿Ok? Entonces, si necesito mayor recurso, recurro a esta fuente. Para los gobiernos locales existe esta fuente, pero es exclusivo para financiar proyectos de inversión. ¿Ok?
Cuando es endeudamiento externo, ya les expliqué que era a nivel de bancos extranjeros, pero también es interno cuando hay empresas privadas que podrían financiar con un crédito. Entonces, pero para los gobiernos locales solo es exclusivo para proyectos de inversión. Entonces, esta sería la tercera bolsa de fuente de financiamiento. Tendríamos recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito. Vamos a la cuarta, que es donaciones y transferencias, ¿no? Tenemos la cooperación internacional o ayuda de gobiernos también, ¿no? De cooperación. A nivel, hay empresas privadas, también a nivel nacional. Esto constituye fondos financieros que no se van a devolver, ¿no? Pero tienen una finalidad exclusiva, realmente para la desnutrición infantil, o te ponen para el tema del medio ambiente, ¿no? Hay cooperación internacional para lo que es población en extrema pobreza, o por temas de violencia ya de género, ¿no? Acá tenemos las agencias de cooperación que financian proyectos que se implementan a través de organismos de cooperación. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra cuarta fuente de financiamiento. Y aquí tenemos lo que es los recursos determinados. Se le llama de esta manera a todo, principalmente los recursos que recauda la municipalidad, los gobiernos locales, ¿no? El Foncomún, el Fondo de Compensación Municipal. También tenemos lo que es, se considera lo que es el canon y sobrecanon, que es la explotación de la actividad minera. Como, bueno, si algunos no lo conocen, una empresa minera que esté en una región tiene que distribuir, pagar un canon o un derecho por la explotación, tanto a la región y a las que están a nivel de esa zona, pero también paga un derecho al Estado peruano como ingreso, y eso se distribuye a nivel de todos los municipios. También tenemos lo que es impuestos municipales, ¿no? Entonces, lo que nosotros pagamos, el impuesto predial, ¿no? O que se paga cada año, es lo que podríamos decir es la fuente principal de ingreso. Si estamos hablando de gobierno local, al inicio les preguntaba cuál sería el principal ingreso del gobierno local de un distrito. Es el impuesto municipal, el predial. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, eso sí lo acabamos de explicar. Contribuciones a fondos también, cuando... Un ratito, perdón. Tenemos el Fondo de Comercio Municipal, hay otros fondos en la cual se puede participar. Hay asociaciones también públicas, privadas, que contribuyen a fondos de donaciones, ¿no? Pero es una definición que aún es bastante general, pero principalmente recursos determinados es lo que el gobierno local, distrital o el local también de provincial tienen como un principal ingreso. Su principal fuente de financiamiento es a través de recursos determinados. Y estas son las 5 fuentes de financiamiento que tiene el Estado, el Sistema Nacional de Presupuesto Público. ¿Ok? Recursos ordinarios, recursos directamente recaudados. Bueno, recursos ordinarios lo que es principalmente lo que pagamos nuestro IGB, el impuesto a la renta, que su principal recaudador es la SUNAT. Los RDR son por los servicios que prestan las entidades públicas. Acá hice el ejemplo de la SUNAR, que tiene lo que es el costo por trámite o derecho de títulos. El número 3 es recursos por operaciones oficiales de créditos cuando te endeudas a nivel de financieras o bancos financieros internacionales, o a nivel interno con empresas privadas. Ese endeudamiento para gobiernos locales exclusivamente es para proyectos de inversión. Tenemos lo que es donaciones y transferencias, que tiene que ver la cooperación o
o entidades, agencias de cooperación internacional que donan recursos al Estado para proyectos específicos, y tenemos recursos determinados, que es la principal fuente de los gobiernos locales, que tiene que ver el impuesto municipal principalmente, que es el predial. ¿Ok? Bien. Esto es para explicar de cómo organizo el ingreso que recibe, ¿no? Esto es algo que tiene que ver cómo se programa. El presupuesto se programa, es multianual por 3 años, ¿no? Y la municipalidad tiene que, en primer lugar, lo que es proyectar sus ingresos, hacer una estimación del ingreso, hacer la proyección del gasto y estimar lo que más o menos el MEF me aprueba. APM significa asignación de presupuesto multianual. ¿Ya? Número 1. ¿Cómo estimo los ingresos? Hablábamos que está en función, si un distrito debería conocer cuántos propietarios de vivienda pagan su impuesto predial, ¿no? Entonces aquí deberíamos tener una evidencia histórica para tener un comportamiento de ingresos, cuánto en cada año se recauda por impuesto predial, por agarrar un punto de recursos determinados, ¿no? Y principalmente aquí es donde se genera error, porque en lugar, si bien es cierto, supongamos que tengo 100 viviendas y yo hago la estimación de ingresos y estimo que son las 100 viviendas las que pagan, las que deberían pagar su impuesto predial. Pero en la realidad no son las 100 las viviendas las que pagan, pagarán 30. Entonces, yo al estimar mis ingresos debería basarme en lo que realmente ha ingresado, que serían las 30 viviendas, y no esperar que las 100 viviendas paguen sus impuestos. ¿Por qué? Si bien es cierto que las 100 viviendas paguen es lo ideal, pero yo al estimar mis ingresos por 3 años, si los estimo y no es real esta estimación, entonces voy a programar acciones que luego no van a poder estar financiadas. ¿Ok? Entonces, primera regla aquí para los que hacen presupuestos también en gobiernos locales es cómo tú vas a estimar tus ingresos, porque no puedes gastar más de lo que no puedes programar mayor gasto de lo que tienes proyectado en ingreso. ¿Ok? Entonces, esta parte siempre en los gobiernos locales pues señalan el ingreso que va a ser mayor, y al final, cuando empieza la recaudación, no llegan a cubrir ese ingreso y están solicitando, se están endeudando nuevamente. O dejan de brindar servicios, ¿no? O sea, los contratos, mayormente, ustedes, cuando vemos un gobierno local al final del año, en el último trimestre de cada año, no llega a cubrir los gastos que tiene. No tiene presupuesto ya para pagar al personal, se le debe, mayormente siempre vemos ahí que los serenazgos o los de parques de limpieza y parques y jardines tampoco les pagan a tiempo, le están debiendo 2 meses, 3 meses. Es porque alguien estimó mal el ingreso, ¿no? No es porque alguien se haya agarrado ese dinero. Ya en un momento vamos a explicar sobre los candados que tiene el presupuesto público. Eh, pero una de las fallas es que si estimas mayores ingresos, luego no tienes esa recaudación, entonces ¿cómo vas a sostener el gasto? El otro punto de la programación multianual es la proyección del gasto, obviamente. Si tú tienes acuérdense que veníamos de un plan de desarrollo local concertado, ¿no? Que había identificado variables estratégicas, por decir el tema de saneamiento de agua y desagüe. O vayamos con el tema, de ejemplo, de seguridad ciudadana. ¿Está bien?
Entonces, de seguridad ciudadana tendríamos que en su plan estratégico debería figurar objetivos estratégicos para disminuir esa brecha de inseguridad y deberíamos tomar acciones estratégicas de mayor frecuencia de vigilancia, de serenazgo o mayor personal contratado o qué sé yo, poner cámaras, ¿no? Todas las acciones que contribuyan a cubrir ese objetivo estratégico. Y lo debo proyectar en el distrito por 3 años y están esas acciones, ese gasto está vinculado a un tema específico que es la seguridad ciudadana. O sea, no podría yo proyectar un gasto en algo, en actividades que no están relacionadas eh, a la seguridad ciudadana. Este elemento de proyección del gasto, si alguno quiere supervisar desde como ciudadano, si realmente la ruta del gasto presupuestal está de la mano con la ruta estratégica, por eso se les pide a los gobiernos locales, enséñame tu plan de desarrollo local concertado, si realmente la seguridad ciudadana responde a la necesidad de tu distrito, ¿no? Acciones que se podrían fácilmente constatar, bueno, si tienes un distrito como en San Isidro, las acciones de seguridad ciudadana son diferentes que en un distrito como en Chorrillos o como en San Juan del Urigancho, que el territorio es distinto, el nivel de violencia o criminalidad es diferente, ¿no? Ya, pero eso lo vamos a ver también en la siguiente clase que tiene que ver con la vigilancia ciudadana. O sea, qué herramientas tengo como ciudadano para defender los recursos del Estado, ¿no? Ojo que esta estimación de ingresos son recursos que cada ciudadano contribuye, ¿eh? O sea, eso es importante también porque al final, si ejecutan mal una estimación de ingresos, o mejor dicho, una proyección de gastos, están gastando mal nuestros impuestos. Eso es algo que tendríamos que siempre recordar como ciudadanos. Eh, bueno, a partir del punto 4, 5 y 6, ya es una etapa más técnica que la oficina de presupuesto de cada distrito tiene una oficina, cada municipalidad tiene una oficina de presupuesto. Normalmente debe ser gerencia de planeamiento, presupuesto y modernización, así se llama casi todas las oficinas. Y todas esas oficinas deben tener un personal, ¿no? Especializado en el Sistema Nacional de Presupuesto, o sea, no puede entrar cualquier individuo, ¿no? Por eso se exigen los perfiles de puesto. Ese es otro sistema que es el sistema de recursos humanos, ¿no? También o sea, se puede exigir que, porque si no tengo personal capacitado que conozca todas las directivas, ¿no? No voy a poder sustentar una proyección de ingresos, no voy a poder sustentar una proyección de gastos, voy a tener observaciones del Ministerio de Economía, hasta puedo omitir normas y leyes. ¿Ok? Esta parte en azul es esa oficina es la que empieza a defender y sustentar su presupuesto con el Ministerio de Economía. Bien, aquí ha sido una explicación un poco de la programación del presupuesto multianual. Vamos a hacer aquí una explicación del presupuesto por categorías. Ya tenemos la fuente de financiamiento, esos recursos que llegan de distintas maneras de recaudarlas, ¿no? Y ahora, ¿cómo se ordena el gasto, ¿no? O sea, el gasto no se podría. eh, bueno, hay gasto corriente, hay gasto de inversión, eso lo ordena el Ministerio de Economía, que es el ente rector, ¿no? Entonces ellos nos dicen, vas a tener 3 categorías de gasto. Una que se va a llamar programas presupuestales. Están dirigidos a un tema específico y están dirigidos a cerrar brechas. O sea, es un programa por resultados. Es netamente cuantitativo.
¿no? ¿Quiénes desarrollan los programas presupuestales? Son los ministerios. Entonces hay programas presupuestales vinculados a la seguridad ciudadana, hay programas presupuestales vinculados al medio ambiente, a la alimentación, a la salud, ¿no? Y estos programas presupuestales son de alcance nacional, tienen articulación territorial, es decir, el gobierno central elabora estos programas presupuestales, le pone metas en función, como señalamos, el enfoque de resultados, eh, y es transversal porque está articulado del gobierno nacional al gobierno regional y de ahí al gobierno local. Todos se tienen que alinear a las directrices o políticas de gobierno en el tema de seguridad, en el tema de medio ambiente, en el tema de educación. O sea, son ya como que a nivel nacional hay una cadena. Para explicar un poco, para no confundirlos mucho, el presupuesto también tiene unos códigos, le llamamos, los que somos presupuestólogos, lo llamamos pues la cadena funcional programática, eh, son como una serie de números, una secuencia y termina, pues no vale la pena tanto aprenderse eso. Bueno, si ya estás metido en el tema, sí lo tienes que conocer, pero todo está vinculado, ¿no? Por eso le llamamos cadena, ¿ok? Entonces, los programas presupuestales están codificados, entonces del 01 hasta 8999. O sea, yo conozco el programa presupuestal 090, que es el de educación, ¿no? Los que trabajan en salud tendrán otro programa presupuestal. Ya por internet pueden buscar en Google, ¿no? Buscaríamos en Google, por ejemplo, a ver, ratito. Vamos a dar un ejemplo acá. Puede ver. Ponemos programas presupuestales, ¿no? Y aquí sale la página del MEF y tendríamos vamos a buscar mejor acá, relación de programas presupuestales. Vamos a ponerlo así mejor. Si no, bien, acá está. Pueden ver la pantalla, ¿no? Bien, acá dice programa articulado nutricional, tiene, les decía, por ejemplo, la articulación territorial es de nivel de impacto nacional, local y regional. Y acá darle su estructura, su cadena funcional. Todos tienen un código. Aquí puedes ver todos los programas presupuestales que existen. Entonces, y algunos tienen que ver, si yo tengo una acción con el deporte dentro del distrito, ¿no? Por ejemplo, Chorrillos tiene bastante espacios deportivos, entonces yo debo estar vinculado obligatoriamente a esta categoría presupuestal que es 101, a este programa presupuestal que es incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población. Ya, regresemos aquí. Bien, entonces les decía que esta categoría son programas presupuestales que son diseñados por el ente rector, que normalmente son los ministerios, y que tienen alcance nacional, ¿no? A los distintos niveles de gobierno. De acuerdo a la actividad que yo desarrolle, voy a tener que vincular mi actividad en esta cadena que le decía de gasto a ese programa presupuestal. Muy bien. Entonces, luego, la otra categoría presupuestal son acciones centrales. Ah, perdón, es importante señalar,
En la categoría de programas presupuestales, el gasto es exclusivo para el programa presupuestal. Si yo recibo 100 millones por un programa presupuestal del deportes, no puedo destinar ese recurso a otra categoría. ¿Ok? Eso lo prohíbe la ley. No puedo quitarle presupuesto a esos programas presupuestales. Es exclusivamente para cada programa, tiene un presupuesto destinado y tendría que ser un rango de ley, una norma muy específica a nivel de gobierno central, a nivel del Ministerio de Economía, para que autorice el cambio de esos recursos. La municipalidad no podría cambiar el presupuesto de eso. Luego, la siguiente categoría, que son acciones centrales, en esta categoría se configuran lo que es los gastos a la contratación de personal, a los que tienen personal CAS, eh, algunos tienen 728, otros tienen 276, son niveles de contratación de recursos humanos, también la contratación de locadores de servicios, ¿no? Los servicios de terceros, ¿no? Donde también puedo comprar gastos de seguro, transporte, viáticos, viajes, todo lo que es el gasto vinculado a que la entidad, en este caso la municipalidad distrital, pueda funcionar, ¿no? O sea, si necesito las oficinas, el personal administrativo, el personal que sale a recoger la limpieza y el personal de seguridad, ¿no? Entonces, eso es lo que genera esta categoría de acciones centrales. ¿Ok? Entonces, por un lado, acuerdan que teníamos fuentes de financiamiento, cómo recaudo, qué dinero ingresa y ahora tengo cómo debo orientar el gasto. La categoría 3, asignaciones presupuestales que no resultan en producto, más conocida como APNOP, ACNOP. ¿No? Estas cadenas comenzarán siempre con la codificación 9002. Están relacionadas con las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad. Cuando hablamos de una finalidad específica de la entidad, hablamos de que el fin de la entidad del gobierno local, ¿cuál es? Es la prestación de servicios de calidad al ciudadano. Servicios en seguridad, en limpieza, eh, eh, medio ambiente, en lo que requiera la peculiaridad de cada distrito. ¿Ok? Aquí, entre categoría de acciones centrales y APNOP, sí se pueden hacer modificaciones. O sea, si me está requiriendo mayor dinero en acciones centrales, podría modificar de APNOP hacia acciones centrales. Otro detalle, también se le conoce como 9001 a las acciones centrales y el código 9002 en lo que es APNOP. ¿Ok? Entonces, de manera muy general, les repetía, tienes una programación de ingresos, ya sea por recursos ordinarios, en todo caso, los ingresos de recursos ordinarios del Ministerio de Economía lo distribuye a nivel nacional por distintos tipos de gobierno, nacional, regional y local. ¿Estamos? Entonces, lo que recauda el Estado te va a dar un presupuesto cada año. Obviamente, yo tengo que programar como, si soy gobierno local, tengo que programar ese gasto, porque no necesariamente tengo esos ingresos. Entonces, ¿qué recibo yo del gobierno central? Recibo, por ejemplo, como distrito para el vaso de leche. Recibo lo que es el programa de complementación alimentaria, ¿no? Recibo también lo que es el presupuesto para mantenimiento de caminos vecinales. Recibo también lo que es el decreto legislativo, ¿no? El decreto supremo 051, lo puse aquí,
El decreto legislativo 051 señala que es para los funcionarios y servidores del sector público, alcaldes y regidores que sean víctimas de accidentes, actos de terrorismo o narcotráfico ocurridos en acción o en comisión de servicios. Tendrán derecho a una indemnización excepcional. O sea, si le pasa algo a las autoridades, en pleno ejercicio de sus funciones, reciben pero eso es un presupuesto, una indemnización, pero ese presupuesto no es es del gobierno central. El decreto legislativo 622, estos tres hablan de, estas normas están frecuentemente ligadas al presupuesto de los gobiernos locales destinando recursos para la ejecución de inversiones, programas sociales de lucha contra la pobreza y gestión de infraestructura. A menudo se mencionan justo en la ley de equilibrio financiero. ¿Ok? O sea, todos estos cuadros que tengo aquí es lo que vamos a tener como gastos financiados por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios. O sea, todo lo que se recolecta en impuestos, ya sea por impuesto a la renta, por impuesto al IGB de ventas, o ya sea por el impuesto selectivo al consumo, se convierte en recursos ordinarios y normalmente para los gobiernos locales, ¿no? El gobierno central le programa este presupuesto, ¿no? Le asigna ese presupuesto que no está vinculado al ingreso que recauda directamente la municipalidad. ¿Estamos? O sea, la municipalidad puede recaudar los impuestos prediales y esto, pero aparte reciben este presupuesto con nombre propio. No pueden, el programa de la Solesia ya viene con un programa presupuestal, que es exclusivo para eso. No le puedes quitar el dinero de alimentación complementaria tampoco para ponerle al vaso de leche. La persona que haga eso se va a la cárcel, ¿no? Esa es malversación de fondos. ¿Ok? Igual acá también hay otro programa que es de alimentación y nutrición para el paciente con tuberculosis. Eso es algo también que ya el Estado está programando a nivel nacional para todos los gobiernos distritales. Bien, aquí hay otro tema también. Que, por ejemplo, los gobiernos locales, o sea, cuando uno programa su gasto, ¿qué es lo que pagarías primero, no? A programar tu gasto, en tu casa, volvemos al ejemplo de la casa, ya identificaste cuánto tienes de ingreso, ¿qué asegurarías primero? Los alimentos, ¿no? Si tu casa es alquilada, pago del alquiler, asegurarías la salud, ¿no? Y de ahí vas priorizando qué gastos tendrías que atender primeramente. Si conocemos la realidad de cada distrito, podemos ver que siempre tienen deudas por pagar. Siempre le deben al personal nombrado, le deben su liquidación, su AFP, siempre tienen ese problema. Entonces se ha creado una disposición donde lo cual le llaman reprocidea, ¿no? Que es reprogramación de pagos. Y el MEF obliga a cada distrito que reprograme y prevea, o sea, cuánto es su deuda, que se insere la deuda que tiene en esos pagos de su personal, para que programe por lo menos vaya cumpliendo con esas obligaciones. O sea, ordenar las finanzas de municipalidades y gobiernos regionales permitiéndoles pagar deudas con la ONP y de salud, a menudo fraccionadas hasta en 10 años. El propósito es ese, la gestión es los pagos se organizan mediante un programa de cuotas utilizando el fondo común, el fondo de compensación municipal o recursos ordinarios si es que los tuviera, ¿no? También hay una reprogramación de pagos para la FP. También funciona, bueno, para la FP y lo que es pensiones, en todo caso. Bueno, luego, esa es explicación. Les decía, miren, ven estos números, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer la programación del pago para la ONP, siempre hay códigos, eso se llama cadena funcional programática. La actividad responde a lo que es 50003, gestión administrativa.
La finalidad, el 0239152, pago de cuotas, de sinceramiento de deudas. Idea de sinceramiento de deuda por aportaciones. El clasificado de gasto, la 213113, aportes a los fondos de pensiones. Estos números los juntan y es una cadena funcional programática. Normalmente los que están en presupuestos deberían saber todo esto de memoria. Pero es para ordenar, para que todo el Estado esté ordenado y usen los mismos códigos, ¿no? Y así el presupuesto también sea fácil de hacerle seguimiento, de que tenga una trazabilidad en qué situación se encuentra y en cuál, quienes han gastado más en este concepto, en esta actividad a nivel nacional, o puedes entrar hay un aplicativo que vimos la clase anterior que tiene que ver con la consulta amigable, ¿no? Entonces la consulta amigable no te habla solamente de la entidad, sino te puede dar detalle de acuerdo a la cadena funcional y de acuerdo al clasificado de gasto de cada entidad, cómo han ido ejecutando su presupuesto. ¿Ya? Bueno, eso está vinculado también igual al pago del servicio de la deuda pública. Ese es el segundo aspecto, ¿no? Una es, te pide que programes los recursos humanos, lo que es la contratación de personal. Otro, en tu gasto, que programes tu pago de servicios, agua, luz, son intangibles. Tercero, es que programes tu reconocimiento de deuda con lo que es la ONP y salud, esas obligaciones que tienes pendiente de pago. Cuarto, te dice, tienes deudas por el servicio, pago del servicio a la deuda pública. Esto tiene que ver con, ¿se acuerdan de la fuente de financiamiento del ROC, que es endeudamiento, ¿no? Recursos oficiales por operaciones de crédito. Cuando hablábamos de que te endeudabas para financiar un proyecto de inversión, podías pedirle al Ministerio de Economía recursos, ya sea de endeudamiento externo, ¿no? Y el Ministerio de Economía te aprueba un proyecto con esos recursos, pero te dice, ok, ¿cómo vas a pagar ese préstamo? ¿En cuánto tiempo? ¿Ok? Entonces también te obliga la ley en la programación de gasto que programes el pago de esa deuda. No es que el Ministerio de Economía va a revisar todos estos pasos que estamos siguiendo para que apruebe el presupuesto de cada gobierno. Si no tienes programado y tienes un financiamiento de un proyecto con esta fuente de que es el endeudamiento, ¿no? Por recursos oficiales de operaciones de crédito, no te aprueba tu presupuesto, te lo va a observar. Entonces te pide incluso, los gobiernos locales reportarán su programación de deuda a través de una ficha, programación del pago del servicio de deuda. Hay un módulo, esto es vía web, ¿no? Bien, luego, ojo que esta programación de gastos y programación de ingresos y gastos tienen fecha, hay un calendario, un cronograma, ¿no? De hasta qué fecha se vence esta programación y en qué momento se puede, eh, si tú programas tu ingreso y tu gasto es mayor, tú en qué momento puedes presentar una demanda de recursos adicionales también al momento de sustentarlo, o sea, señalando por qué necesitas más recursos. ¿Ok? Otra parte también que te pide en la formulación del gasto es